radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Buenas tardes, esto es el eje de la data. ¿Nosotros qué queremos hacer? Queremos vincular algunos fenómenos de la realidad política con los estudios de opinión pública que pretenden explicarla u operarla. A veces o ambas cosas. ¿Cómo va, Martín? Arrancaste tranquilo. Sí, por supuesto. Es un país que no pasa nada. Está bien, no. Me gustó eso de explicarla, operarla. Y bueno, Opinión tienen pública, ese fanatismo de publicar. ¿la opinión pública o la opinión publicada? Y bueno, ese es el problema. Nosotros queremos conocer opinión pública. A veces se publica y otras veces nos la cuentan. Hoy, por ejemplo, vamos a ver una cuestión bastante compleja de la realidad nuestra, que es la siguiente. ¿Por qué electoralmente hay posiciones de derecha que suman una mayoría? Si uno las suma, las distintas expresiones de derecha electoralmente son mayoría, si cuando preguntamos cara a cara con cada ciudadano y ciudadana sobre, y este es el centro de la cuestión de hoy, ¿qué papel piensa como necesario para el Estado? Cuando conversamos uno a uno, las personas tienden a sostener mayoritariamente posiciones que simpatizan con una presencia fuerte del Estado. Entonces lo que uno se pregunta es, bueno, pero ¿qué tipo de presencia estatal? Entonces, ¿por qué hay una mayoría que vota ajuste, que no solo no es disimulado, sino que es usado como bandera de campaña? Si cuando vos le preguntás caso por caso, ¿qué tipo de jubilación querés? ¿Qué tipo de empresa nacional de petróleo o de aeronavegación te parece que preferís? ¿Qué protecciones a tu trabajo querés tener? ¿Hay un patrón justo o injusto de distribución de la riqueza? ¿La educación tiene que ser pública o privada? Cuando vos vas en el mano a mano, aparece ahí algo que en su momento, y me parece que vale la pena traerlo, lo había plasmado en muchas investigaciones, pero me acuerdo que lo escribió en un libro Manolo Mora y Araujo, que era el de la Argentina bipolar. Él decía, hubo un corrimiento muy grande entre los 70 y los 80 hacia una matriz más bien privatista, y luego del desastre, del crecimiento enorme de la desigualdad que coincide en la Argentina con la instauración de modelos neoliberales, aparece de nuevo, pero distinto a como había aparecido anteriormente, un papel central del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, la gente en su mayoría mantenía una matriz estadocéntrica, pero no burocrática. Esa es un poco la situación de consenso en torno al papel del Estado, que, caída la convertibilidad en una nueva salida de experimentos liberales que terminan siempre con crisis sociolaborales abiertas, digamos. Cuando asume el gobierno Néstor Kirchner, había una predisposición social a mirar al Estado como un organizador de crisis y un acompañante en el esfuerzo personal que era mayoritario. Aparecen ahora opciones electorales que hacen del antiestatismo su prédica, digamos, ¿no?
Y en esto adelantemos que el bullrichismo, por ejemplo, es tan extremo o más todavía que el mileísmo. Entonces, ¿por qué es que si individualmente las personas sostienen una cosa, cuando se expresan electoralmente, se están expresando en una mayoría antiestatal? Eso es lo que queremos analizar hoy. Es interesante que inclusive lo hayas recuperado a More Araujo. Ayer estaba leyendo un documento viejo de él, por otros motivos laborales, ¿no? Y él define la opinión pública, lo resumo, ¿no? Digo, porque imagínate que es un libro bastante extenso, digo, pero básicamente define la opinión pública como una búsqueda de consenso ciudadano que se base en el diálogo, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque, por muchos motivos, voy desmenuzando algunos de los que mencionaste vos porque tienen que ver con esto. Hay un consenso, porque de hecho estamos viendo en estos estudios que estás mencionando vos y que después vamos a ir entrar un poco más en detalle, efectivamente hay un consenso en la población respecto al rol que tiene que tener, el rol protagónico de regulador y de resguardo de derechos ciudadanos, civiles, sociales que tiene que tener el Estado. Hay un consenso porque efectivamente en un conjunto muy amplio de indicadores que vos mencionaste un poquitito así por arriba, pero que son muchísimos más, hay una mayoría clara de población que, o sea, es mayoritaria la población que quiere más presencia del Estado, pero no es Estado bobo, no es el Estado bobo, ¿no? Como vos decías, no es el Estado burocrático, es un Estado que cuide y vele por los intereses de las mayorías, de los que menos tienen, de las mayorías. O sea que hay una suerte de consenso, pero fíjate, me tomo esta definición de More Araujo, que gira alrededor del consenso y el diálogo. Y vos mencionabas recién a dos voces de derecha, porque también es algo que es un dato de la realidad. En este momento las opciones electorales de derecha son mayoritarias en la República Argentina. De hecho, probablemente vayamos a una elección donde haya una suerte de voz de derecha en estéreo, ¿no? Un parlante, tenés dos parlantes, el parlante de Milei, el parlante de Cambiemos. En su fase, si querés, un poco más extrema, que es la de Bullrich. No lo corro de ese lugar a la reta, ¿no? Digo, porque en definitiva después, siempre hablamos de esto acá. Al momento de los bifes y cuando hay que bancar las posiciones, son lo mismo, ¿no? Algunas son con buenos modales o con malos modales. Sí, lo de los buenos modales, bueno, claro, pero tienen para aspiraciones poner, políticas de competencia, pero el proyecto económico es el mismo. El proyecto político es el mismo, el proyecto político, económico, lo que se supone respecto de la defensa, resguardo de los derechos de las mayorías, el plan es el mismo, el programa es el mismo. Y recupero una última cosa que decías vos de lo de que estaba, cuando lo mencionaste a Moreno, que yo te decía, él lo define, la opinión pública la define como una búsqueda de consenso de la ciudadanía en base al diálogo. Y esos dos sectores que estábamos mencionando recién, de la derecha, hacen de la confrontación un culto, ¿no? O sea, inclusive hoy vamos a repasar algunos estudios donde entre la alternativa, ¿usted qué quiere de lo que venga para adelante? ¿Quiere más diálogo o más confrontación? Más confrontación. Y que ¿Están diciendo eso en mayoría? ¿Más confrontación, dice? Porque por lo menos en se presentaban en el 2015 como la buena onda, el nombre de pila. Claro. O sea, digo, bueno, nada, datos como para ir sembrando acá en la mesa que vamos a ir viendo hoy cuando desmenucemos estos estudios que son varios, ¿no? Digo, vamos a pedir disculpas por anticipado porque no los vamos a ir leyendo secuenciadamente ni uno por uno, sino que estamos tratando de hacer, ¿no?, una receta de integrar la mucha información y los muchos informes que nosotros hemos estado leyendo. Sí, voy a empezar por uno que tiene ya 3 años, que es una investigación que le había sido encargada a Federico Aurelio. Fueron 3 estudios en distintos momentos, todos alrededor del año 2020, casi como
punto de inicio en la experiencia del gobierno del Frente de Todos. Digo, bueno, a ver cómo estamos y cómo estamos frente a la cuestión Estado, ¿no? Entonces, este es un estudio de 3 muestras en distintos momentos, cuantitativo. Sí, hay que mencionar, de digo, que en 5.000 ese casos. año además empieza la pandemia, entonces el rol del, digamos, Claro. Es un momento particular. Era un momento ¿no? particular, eso se Sí. vio muy claramente. Pero digamos... Lo menciono porque fue el momento en el cual la población tuvo plena conciencia de la importancia de tener un Estado. sí. ¿No? O sea, de la importancia de tener un Estado. De un Estado que va y Ujú. pide vacunas y que todos se pudieron vacunar. Ujú. Ahí en ese estudio vamos a comentar algunas conclusiones y tratar de tenerlas en cuenta, como a ver cómo cambiaron las cosas, si cambiaron del 2020 hasta hoy y a qué puede deberse eso, ¿no? La primera pregunta es, para usted, ¿qué papel tiene que ocupar el Estado en la economía, ¿no? Entonces ahí tenías que 1 de cada 4 era claramente estatalista, ¿no? También tenías a 1 de cada 4 claramente mercadista en el predominio. Y tenías a 2 de cada 4 que tenían una posición integradora, es decir, el Estado debía intervenir en algunos sectores puntuales de la economía. Ahora, si vos esto lo lees agrupadamente y mezclás a los estatalistas con aquellos que están a favor de una posición reguladora pero de menos alcance, lo que vos tenés es que 7 de cada 10 esperan del Estado un papel activo en la economía. Eso me parece un primer dato general a tener en cuenta, ¿no? La segunda pregunta tenía que ver con la posición de las personas con respecto a los impuestos. ¿Qué decían? Decía, pensando en los impuestos, ¿con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? Y ahí tenías una situación muy, muy pareja en 2 posiciones. Los que te decían que los impuestos son un obstáculo para el desarrollo y las posibilidades de crecimiento económico, que eran 4 de cada 10. Y también tenías a casi 5 de cada 10 que te decían es necesario aumentar los impuestos a quienes más tienen para poder financiar servicios básicos. Es decir, se molestan, pero los consideramos necesarios, sobre todo si caen en quienes más tienen, para poder redistribuir. Digamos, hay como una confianza en eso, ¿no? Se confiaba en el Estado como el corrector de desigualdades, ¿no? También se asociaba el hecho de pagar impuestos con los que más tienen, más esfuerzo de quienes más tienen, más beneficios para quienes deben esforzarse más para alcanzar un nivel de vida decente, digamos. Bueno, lo que sería, ¿no? La progresividad impositiva, Sí. ¿no? La tan deseada progresividad impositiva, que paguen más los que más tienen. Después tenías otra pregunta que decía, ¿cómo le parece a usted que el gobierno nacional utiliza los fondos que el Estado recauda, ¿no? Y ahí tenías que, fíjate cómo, esto me parece que es un cambio bastante grande con el momento presente. Este es un estudio, repetimos, del 2020. Ahí, por ejemplo, las personas que le decían que el uso era positivo eran 45%. Y las personas que decían que era negativo también era 45%. Tenías ahí un centro muy mínimo que no sabía, pero prácticamente iguales. Me parece que esto tiene que ver, Martín, con lo que vos nombrás del momento de pandemia, donde el Estado estaba con su línea de bandera concentrado en la protección de la población en términos sanitarios. Claro. Y creo que más allá de las discusiones y de las broncas de ese momento por el aislamiento, el aislamiento obligatorio, por las medidas que se estaban tomando, sí, no se dejaba de ver que con algunas demoras las vacunas estuvieron para todos, y entonces ahí es cuando uno dice, vale la pena pagar impuestos, claro, cuando el Estado tiene que estar, está. Si vuelve como vacuna, sí, resulta más si fácil me cuida, bancarlo, claro, me está cuidando, me cuidó. Mirá lo que pasó ahora, estamos yendo del estudio del 2020 a un estudio que 2020 es como hablar de la prehistoria en Argentina, ¿no? Bueno, en algunas cosas sí, en otras evidentemente, lamentablemente sí, porque
Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este es un estudio que tiene una semana, es un estudio nacional también, bastante grande, y hacen esta pregunta, ¿no? Le preguntan a las personas con qué de estas posturas se identifica más, ¿no? Y te dan dos posturas posibles. El Estado es casi siempre ineficiente, te dicen, o la postura contraria es el Estado en muchas ocasiones logra hacer un buen trabajo. Bueno, presta atención porque esto es fuerte. Tengo tantas... ¿Tenés miedo? No, en principio tengo tantas objeciones sobre la pregunta. Bueno, sí. Porque hay un sesgo, pero me parece que es importante marcarlo, porque la ineficiencia se plantea en el plano de la regularidad de casi siempre. Uh-huh. Y la eficacia se plantea en algunas ocasiones. Uh-huh. O sea, ya la pregunta ya de alguna manera está sesgada en un sentido que va orientando una respuesta. Es como que hay casi como un sentido común en la formulación de la pregunta en la cual el Estado es una porquería. Quiero creer que es por esta cuestión metodológica que el contenido de las respuestas va en el sentido que voy a comentar ahora. No lo va a hacer, pero me parece importante señalarlo. Recordemos que el punto de partida era bastante pareja, la posición. Paridad entre hace un uso eficiente de lo que recauda o hace un uso ineficiente. Ahora, no en 2020, ahora, ¿qué te dicen? Ahora 7 de cada 10 te dicen que gasta mal. Acá, por supuesto, hay que abrir toda una pregunta, porque puede ser que... No, sobre eso no vamos a hacer ninguna objeción. Gasta mal porque gasta poco o que gasta... Además se está tratando, esto es importante para quien está escuchando, porque también tiene que ver con la forma en la cual se hacen las encuestas y un poco la idea de este programa es hacer el desmenuzamiento y pedagogía sobre eso también, ¿no? Las encuestas a veces tienen la limitación, si se quiere, de que se preguntan por algunas cuestiones de una manera genérica, porque puede perfectamente pasar que el Estado gaste ineficientemente en un área, pero es muy eficientemente en otra. Sí. Entonces, ahora, como no se pueden hacer cientos de miles de preguntas, porque los cuestionarios tienen una duración en el tiempo, porque se produce fatiga en quienes contestan, etcétera, a veces se hacen esos combos, ¿no?, genéricos, que que en función de los resultados, eventualmente luego con alguna otra técnica de investigación, uno puede profundizar por otra vía. Entonces, partíamos de una paridad en 2020 a una situación presente donde aumentó una perspectiva crítica con relación a... ¿Al menos los otros tres son eficientes o se dividen entre eficientes y no saben? No, te digo, es una pregunta así muy bipolar, que da dos opciones. Dicotómica. Y a mí me llama la atención, tomen nota, los cráneos del Frente de Todos, dejen el prejuicio. Si uno tiene una aproximación crítica a las encuestas sirven para sumar una comprensión de lo real, que no reemplaza el contacto territorial, por supuesto no reemplaza la política, ¿no? Pero es un instrumento a tener en cuenta. Le digo, tomen nota, 6 de cada 10 kirchneristas están diciendo que los recursos del Estado se gastan mal. 6 de cada 10. Déjenme aclararles. Es la fuerza política, con 6 de cada 10, que tiende a tener una opinión mejor sobre el uso de los... Porque si les digo que el larretismo, el cambismo, el bullrichismo, el mileísmo, ya están pensando que alrededor del 75, 80 se gasta mal, pero no es tanta la diferencia entre 75, 70 y 60. No, de hecho, observando ese gráfico ves que en todas las fuerzas es mayoritaria la opinión de quienes dicen de que el gasto es ineficiente, incorrecto, inadecuado, pongamos la palabra que quieras, pero es mayoría en todos los sectores. Acá aparecen otros elementos que me parece muy importante que tomemos en cuenta, y esto con un espíritu de crítica, un espíritu agudo en la observación de lo que nos autodenominamos igualitaristas, o si ustedes quieren, de manera más romántica,
los resabios de una potencia plebeya, el movimiento popular, el movimiento nacional. Tomemos nota de lo que está pasando, porque si no es un elefante rosa bailando en una habitación y no lo ven. Hay que verlo esto es crucial. La pregunta es, Pero, ¿qué pasa porque con la cuestión de la... La analogía del elefante es interesante, porque no es un elefante escondido en una habitación con la luz apagada. ¿Y cómo escondes un elefante rosa en una No, habitación? con la luz apagada. O Esto es cerrando con la los ojos. O cerrando los ojos. Claro. ¿Qué es lo que hace? La situación es que este elefante está dentro de ese cuarto con la luz prendida. Ujú. Porque la verdad es que si uno analiza o mira los discursos, por ejemplo, de Patricia Bullrich o de Milei, no hay eufemismos. O sea, son claros. Queremos sacar esto. Queremos eliminar este ministerio. Queremos eliminar la ESI de la escuela pública. Queremos, o sea, nadie, lo digo así con todas las letras, que nadie podría luego decir, No yo avisaron. pensé que no era, que no sabía que era esto, porque te Sí. lo están diciendo. Sí, avisaron, ¿eh? O sea, Sí, lo sí, que, sí. lo que podrías decir es, yo pensé que no lo iba a hacer, pero Por eso no inocentizo a quienes acompañan eso, ¿no? Es un poco ese artículo maravilloso del Código Civil que dice nadie puede ampararse en el desconocimiento de este código, del derecho. Nadie puede decir, no, yo no sabía, ¿no? Sí, claro. se tienen que hacer cargo después. ¿Cómo otros nos tenemos que hacer cargo de la impotencia del presente y el Sí. deterioro del consenso del presente? Pero este es el punto que digo, tomemos nota de esta cuestión, que es el posicionamiento frente a la cuestión pobreza, por ejemplo, ¿no? Acá el discurso meritocrático, el discurso que te hace creer que todo depende de vos con independencia de las decisiones públicas que se tomen, caló hondo. Esto era un Con estudio... independencia de los lugares de donde cada uno parte. Exactamente, Eso es. como si el punto de partida fuese Fuera igual para todos todos. igual, El de claro. un heredero que el de una persona que nació en un hogar pobre, Claro. digamos, ¿no? Mirá, 6 de cada 10 personas en el año 2020 pensaban que el salir de la pobreza dependía del esfuerzo personal. 3 de cada 10 decían que dependías de un apoyo explícito del Estado, digamos, ¿no? Yo creo que acá, quiero creer que acá, si uno esto lo plantease de manera menos dicotómica, me animo a quiero hipotetizar que si uno les dice el esfuerzo personal es innegociable, pero al mismo tiempo da resultado si el Estado te acompaña cuando lo haces, quiero creer que esa opción sería mayoritaria si pudiera ser planteada así. Si uno te diera estas 3 posibilidades, salir de la pobreza Depende pura y depende de exclusivamente de vos. esforzarte. Sí. Sí. Depende pura y exclusivamente de lo que haga el Estado. O depende de que tu esfuerzo sea acompañado por el Estado. Quiero creer que sería mayoritaria. Bueno, esta te voy a última tomar la opción. propuesta, la vamos a incluir Sí. en la próxima edición que Dale. hagamos y después bancate lo que es resultado. Sí. Bueno, digamos, ese era el dato. Quiero adelantarme en el tiempo y comentar de este estudio de que tiene una semana, qué es lo que dice. ¿Saben cuál es el sector social en donde es mayoritaria la posición así meritocrática que piensa que es solo con el esfuerzo personal que uno sale adelante o es condición sine qua non? Los sectores más Yo humildes. sí, porque lo leí y cuando lo leí, es más, agrego un dato sobre lo que estás diciendo vos. No solo es que es en los sectores más humildes, sino que esa posición aumenta a medida que desciende el estrato socioeconómico de las personas. O sea, cuanto más pobre sos, más crees que depende de una cuestión meritocrática. Y la clase rica, que no es boluda, no cree en eso. No, porque saben que muchas de sus ventajas son por herencia. Por eso. O por condición de clase. pero Son menos hipócritas, claro. Hay que agradecer ahí un déficit de hipocresía, al menos en eso, ¿no? Me parece un gran reproche a la política popular. Eso es lo que podríamos llamar una derrota cultural. Sí, es una derrota Claramente. cultural. Quiero creer que va a ser temporaria,
pero evidentemente no sé si es asumida, en primer lugar, como problema, y si es asumida como problema, los mecanismos de discusión pública o de persuasión pública acerca de lo insustancial de esta creencia, a la luz de cosas bastante empíricas que van más allá de la creencia, está mal explicado entonces, está mal refutado políticamente. Hay un gran reproche a la política popular, que en sectores populares se piense que solo el esfuerzo personal, con independencia de cómo es del acompañado, protagonismo del Estado y cómo te acompaña, sí. se crea eso. Es el hipercapitalismo de las personas más postergadas, lo cual expresa también la posibilidad de que no sea tan irrazonable que estén inclinándose, al menos por ejemplo en el sector de los jóvenes, por opciones que nosotros ya consideramos de bajísimo compromiso democrático. Me parece alarmante esto, pero digamos, ¿qué hacemos con esto, no? Sí. Por otro lado, digo, vos decís quiero creer que es solo una foto momentánea. La verdad que el análisis retrospectivo de corto plazo, aunque sea, de los estudios socioelectorales que circulan, no confirman lamentablemente esa hipótesis. No da la sensación de que sea algo temporal. Basta observar que tenemos en este momento en el escenario electoral el predominio, digamos, agrupado, ¿no? Digo, tenemos dos fuerzas de derecha, claramente de derecha, que gritan a viva voz el retroceso del rol del Estado, la quita, sin eufemismos. O sea, es importante esto, ¿no? Como sin eufemismos, sin vender gato por liebre. Quiero cerrar las escuelas, quiero borrar la ESI de las escuelas, quiero, en algún caso quiero dinamitar, de prender fuego, dinamitar, quemar el Banco Central, o sea... Hay un sesgo de inconformismo, que uno lo entiende, por supuesto, es más que razonable la disconformidad. La pregunta de siempre es ¿y por qué sesga para un lado y no para el otro el espectro político? Pues te complemento esta pregunta de contenido dramático en su respuesta con otra, que es el acuerdo o el desacuerdo, otra vez planteado de manera dicotómica, como sin tercera opción, ¿no? Lo dicotómico, que es la siguiente, y esta es presente, Tiempo presente. Esta es de 2023. tiempo presente, no es la del 2020 que veníamos hablando. Dice, para que el país pueda salir adelante, ¿hay que hacer un fuerte ajuste en el gasto público? Esa es la pregunta. El sector menos propenso a validar un ajuste como solución es el espacio kirchnerista. Pero el acuerdo con esa posición es de alrededor del 50%. Otro llamado a atención. Es otro indicador de cuán hondo caló ese discurso. Entonces, después tenemos ya una cosa lisérgica en porcentajes, lisérgico por derecha, porque es una cosa, es tanto baleo en el pie que ya la bala pasa sin tocar, no toca los bordes del agujero, ¿no? En otros sectores, que ya es alrededor del 80, supera, ¿no? El bullrichismo, que es esta cosa, este fascismo de mercado, ya es una cosa loca. Pero bueno, eso ya se presupone, porque vamos hacia una competencia electoral. Yo lamento, de nuevo, desilusionar a la gente de las facultades, las almitas transparentes que piensan que la moderación es una naturaleza distinta que la intensidad. La moderación, como decía Horacio González, es un grado distinto de la intensidad. En menor grado, pero no una cosa diferente. Solamente vamos hacia una competencia electoral de altísima polarización y de contraste sobre estas cosas. Sí. Digo, en ese mismo estudio que estamos ahora, en uno de estos estudios que estamos repasando, lo marcábamos al inicio. Uno de los datos significativos cualitativamente
es el mayor reclamo de la confrontación. O sea, que se lleva de bruces con lo que es la moderación. Sí, sí, sí. O sea, No quiero llegar al punto de decir la moderación no existe. Vamos a un escenario de Coliseo prácticamente, ¿no? Y no el de Avellaneda, sino el sacrificial. Vamos a escuchar de la segunda parte del programa. Vamos a ir, si todavía no está en knockout, vamos a ir a algunas cosas, pero ojo, me parece que Martín, vos traes cosas que son un aliciente, mejoran un poco esta perspectiva. Sí, sí. Vamos a decirlo, lo que vas a comentar ahora mejora. Esta primera etapa del programa yo me siento un poquito como abajo del agua. Sí, mejora, vamos a traer un sustrato, Sí. ¿no? De mejora, pero que si no se administra bien el riego, bueno, claro. la planta no crece. Bueno, por eso, entonces yo para la segunda parte me amparo un poco en la religión, en el rezo por vos, y sobre esta primera parte me siento bajo el agua. Entonces digo, bueno, vamos a escuchar Rezo por vos en el concierto subacuático. Ay, dame esta luz, eso que me
El eje de la data. Una curtiembre de encuestas y lecturas. Bueno, acá estamos ahora nosotros, a mí me toca la dura tarea de remontar un ascensor que me dejó Martín Giné, me lo dejó en el 5º subsuelo más o menos. Con la verdad no con la ofendo ni verdad, temo. con la verdad ni ofende ni teme, pero me lo dejó en el quinto subsuelo. Vamos a ver otro estudio que es también con la misma lógica que venimos haciendo de desmenuzar información, que es un poco el espíritu que tiene este programa, desmenuzar distintos sondeos de opinión pública para tratar de tener un panorama, perspectiva, también retrospectiva sobre los temas. Y lo que vamos a hacer es desmenuzar un estudio que se publicó, no sé si se publicó, ayer, pero circuló sí. el día domingo. Claro, Uh-huh. fue ayer, perdón, el día domingo. La consultora Subban Córdoba, ¿no? Que lo circula se llama Domingo de Datos. Y lo interesante es no solo el haber compartido los datos, sino que muchos de los datos que compartieron en este estudio giran alrededor de un conjunto de medidas en las cuales uno puede observar esta idea, ¿no? El germen de esta idea que estábamos trabajando en el bloque anterior de respecto a si la población quiere más presencia del Estado o quiere menos presencia del Estado. O sea, quiere tener un Estado con un rol más protagónico o quiere tener un Estado actor de reparto o directamente fuera, ¿no? de la película. Te la arréglese quien pueda, que te dice, La mercado, arreglate como puedas. Jodete, arreglate Sí. como vos puedas. Y un dato más, muchos de los indicadores que se compartieron en este estudio ayer se pueden comparar en el tiempo, ¿no? Se puede observar la evolución temporal y algunas cosas vamos a ir marcando porque nos parecieron pertinentes. Vamos a hacer esto es un estudio en la República Argentina, o sea que es una encuesta nacional. Fue realizada, son 1.300 casos y fue realizada, es de ahora, 26 de mayo al 1 de junio de 2023. Leo algunos datos para pasar rápido por arriba, para desembocar a donde queremos ir. Indicadores que se preguntaron. Se le pregunta a la gente una serie de medidas para las cuales tiene que decir si está de acuerdo o está en desacuerdo. Si está de acuerdo o desacuerdo con reducir el gasto de la política, castigar duramente la evasión fiscal de las grandes empresas, reducir los planes sociales, eliminar los planes sociales, reformar el sistema laboral con quita de cargas patronales. Son muchos los indicadores, estoy haciendo como un papurrí, digamos, un repaso. Eliminar las retenciones al campo e impuestos rurales, el despido de empleados estatales. Es decir, tenés plumazos muy mercadistas y plumazos muy estatalistas. Sí, y con un dato para agregar, que los indicadores que utilizan atraviesan distintas áreas. O sea, hay áreas que tienen que ver con la dinámica económica, hay áreas que tienen que ver con la salud, hay áreas que tienen que ver con la educación. Hay áreas que tienen que ver con la protección del Estado como regulador de una sociedad. O sea, no están enfocadas pura y exclusivamente en un área de gestión, ¿no? En un área de gestión. Sino ¿Y que cómo hay dan? Dale, está Bueno, Jorge Suspenso. No, aumentar los impuestos a las ganancias, dolarizar la economía, privatizar YPF, privatizar Aerolíneas Argentinas, eliminar el Ministerio de la Mujer. Los quiero mencionar para que nos demos una idea, ¿no? Reducir las posibilidades de realizar juicios laborales por parte de los empleados despedidos, privatizar empresas de servicios públicos como el agua, gas, etcétera. Uh-huh. Eliminar la educación sexual integral de las escuelas, permitir la libre portación de armas, arancelar la salud pública, arancelar la educación pública, aumentar las tarifas de luz, gas, agua, internet, bajar las jubilaciones. Bueno. Está en la Divina Comedia eso, ¿no? Los círculos del infierno.
nosotros, digamos, como para no hacer un repaso ítem por ítem, ¿qué hicimos? Hicimos un listado de 18 indicadores que presenta este estudio y en función de ver si en cada uno de esos indicadores había más población que estuviera a favor o en contra de la presencia del Estado, los reagrupamos, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Es decir, creaste un índice Creamos a partir un índice, del resultado del estudio de Subban Córdoba. Exactamente, a partir de los resultados de Subban Córdoba, para simplificarlos al puro efecto de traerlo acá a la radio, ¿no? Claro. Digo, es una reelaboración muy sencilla Sí. lo que hicimos. O sea, agarramos cada uno de los indicadores y en función de si había más o menos población de acuerdo con una posición del Estado, lo imputábamos como este es un indicador de más Estado y este es un indicador de menos Estado. Por ejemplo, no sé, reducir los planes sociales es un indicador que tiene más población a favor de reducir o eliminar, lo cual puede ser entendido como un indicador de menos Estado, ¿sí? Solo para citar un ejemplo. Qué sé yo, arancelar la educación pública es un indicador que la mayoría de la población está en contra de eso. Entonces ese es un indicador de quiero más Estado. Bueno, ¿cuáles son los resultados? En este índice que compendia o que sintetiza 18 indicadores que hablan de la mayor o menor presencia del Estado, si lo llevamos a base 10, ¿no? Para que, como si fuera una nota escolar, para que todos quienes están escuchando puedan ser, digamos, sea fácil de entender, si esto fuera una nota escolar, el 80% de esos indicadores se caracterizan por tener mayor cantidad de personas y de población que quiere más presencia del Estado, ¿sí? O sea, y acá es donde ahí volvemos un poco para atrás de lo que planteabas vos, en esta suerte de crítica que uno tiene que hacer para por lo menos un sector de la clase política, porque hay un consenso, vamos al inicio de este programa, hay un consenso en nuestra población respecto al rol que tiene que tener el Estado, de no un Estado bobo, como el que decías vos, no un Estado bobo burocrático, un Estado presente para poder regular las asimetrías que naturalmente se producen y resguardar derechos de las mayorías, derechos de los que menos tienen, de los sectores más amplios de la sociedad. O sea, que hay un consenso. Sin embargo, las voces predominantes de la campaña electoral, del discurso social, aparecen como mayoritarias las voces, ¿sí?, que no es que reclaman, gritan a viva voz, o la reducción, como dijo en algún momento creo que Macri, hay que reducir al Estado a la mínima expresión, o la posición de Bullrich, que es lo mismo, o la posición de Milei, que prácticamente quiere directamente hacer desaparecer el Estado, ¿no? O sea, estoy extremando las posiciones, ¿no? Pero digo, tenemos una mayoría de la población que pondera el rol protagónico y regulador del Estado, pero que aparentemente se autopercibe como una minoría, ¿sí? Y al revés, tenemos una minoría que quiere que el Estado tenga menos presencia, pero que evidentemente se autopercibe como mayoría y obra en consecuencia. Se siente mayoría, no es mayoría. Escuchándote, se siente Martín, mayoría. Mira, escuchándote, Y eso influye, por supuesto, en la forma en la que se construye el discurso público, la agenda temática, ¿no? Claro, yo lo que te iba a decir es, inmediatamente por reflejo, cuando te escuchaba, uno diría, bueno, ¿cuál es el papel pedagógico sobre la información a disposición de las personas para tomar decisiones que te ofrece la opinión publicada, los medios? Uno dice, bueno, evidentemente están siendo una caja de resonancia de esas minorías sobre representadas por derecha o antiestatalista, están reproduciendo el discurso antiestatalista. También hay otra cosa que es de menos reflejo y me parece una explicación un poco más compleja, que es lo siguiente: las personas no votan siempre de manera transparente por su interés de clase,
para decirlo marxiana y objetivamente. Muchas veces las personas deciden en función de, no de su interés social, sino muchas veces por su identidad, por una identidad construida. Ahí pesa la ideología, pesa el sentido común construido o de caída crítica. Entonces vos ves muchas veces el contrasentido y la academia se ofusca ante esto porque ve que hay una inconsistencia, una incoherencia entre ser pobre y votar opciones de derecha, por ejemplo. Porque presuponen, de la misma manera que se espera una teoría, que sea consistente en su totalidad. Pero no, lamentablemente las racionalidades en las decisiones no son así. Muchas personas que están en una situación en la que objetivamente requieren de un acompañamiento público, se te ponen en posiciones ultra mercadistas, como si un bancario te hablara como si fuera banquero, digamos, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Pero pasa eso. Sí, bueno, que se ponen en esas posiciones no de casualidad, digo, porque ha habido, ¿no?, un corrimiento del Estado de algunos lugares, porque ha habido un fracaso, si se quiere, de los gobiernos recientes, porque ha habido un fallido en el respeto o en el cumplimiento de los contratos electorales. O sea, la gente no se pone en esos lugares porque no tiene otra, no es tipo vi luz y subí, no tenía otra cosa que hacer y me pongo en ese lugar. No, me pongo en ese lugar porque es consecuencia de otras cosas. Por eso, mira, la verdad es que vamos a decirlo, vos cuando se te ocurrió construir este índice a partir de los resultados, es bastante empírico, digamos. Vamos a imaginarnos que esto es como una elección en el sistema británico, uninominal, donde capaz que el que saca 51 versus el que saca 49 se queda con todo. Pero en esta no cosa dicotómica... No sería el caso porque yo tomé el resguardo de que la diferencia entre más mayor y menos Estado esté por lo menos por fuera del margen de error. Bueno, mira, entonces vamos a decirlo, vamos a leer punto por punto y ahí vamos a hacer una radiografía. Reducir el gasto de la política gana la posición de menos Estado, sí, acá está castigar la evasión fiscal de grandes empresas, ahí gana la posición más Estado. Reducir los planes sociales, ahí menos Estado. Hay una criticabilidad en ahí eso. Déjame decir una cosa porque es interesante mirar la evolución de ese indicador con este estudio de Subal, de ahora, con una medición que hizo en abril, e inclusive contrastarlo con lo que había hecho Aurelio hace 2 o 3 años en el 2020. A esa misma pregunta, en el año 2020, un estudio de Aurelio decía 48% está a favor de reducir los planes y un 39% estaba en contra. En abril de este año, ¿sí?, quienes estaban a favor estaban en 45%, quienes estaban en contra 49%, ¿sí? Y ahora, ¿sí?, ahora 2 meses después, quienes están a favor de reducir los planes sociales subieron al 53%, y quienes están en contra el 44%. Lo resumo, en los últimos 2 o 3 meses se invirtieron de una manera negativa hacia la posición de sostener los planes sociales, se invirtieron 13 puntos. O sea, es un número muy importante. O sea, para tan corto tiempo que se haya, lo digo así, en abril estaba casi empatado, ¿no?, quienes estaban a favor de sostenerlo y quienes estaban en contra. Hoy no está empatado. Hoy es más la gente que está a favor de eliminarlos. Ese todo dato, cuando vos lo cruzás, inclusive por ideología o cercanía partidaria, incluye al espectro kirchnerista, peronista. O sea, no es una posición sostenida pura y exclusivamente por los sectores más reaccionarios de la... Yo espero que los nuestros tomen nota de estas cosas porque esto es un gran reproche. Digamos, a ver... Adelanto una hipótesis que explica, ¿no? Me parece que el posicionamiento acerca de más y mejor Estado o menos no pasa tanto por una concepción, digamos, integral y consistente sobre eso, sino por la evaluación que se tiene de la gestión de gobierno. Cuando vos tenés una gestión de gobierno insuficiente o demasiado tímida, baja la consideración a favor y sube la crítica. Si acá hubiera habido una gestión redistributiva, consistente y robusta y de recomposición del ingreso, seguramente que
las opiniones en torno a la suficiencia del Estado Sí, serían mejores. sí, serían, Creo sí. que esto está... Sí, me parece no es que la totalmente. gente se corrió ideológicamente a la derecha, sino que no ve resultados, ve ineficacia, No, el que se no corrió es ineficiencia. el Estado. Ese corrió es el Estado, lo corrieron, claro. Despido de empleos estatales, más Estado. No. Aumentar el impuesto a las ganancias, a favor, digamos, bajarlo, digamos, ¿no? A favor. ¿Dolarizar la economía? No. La mayoría dice que no. ¿Privatizar YPF y aerolíneas? La mayoría dice que no. Dice más Estado. ¿Eliminar el Ministerio de las Mujeres? No. La mayoría te dice manténganlo. ¿Reducir las chances de juicios laborales? La gente dice no, dame protección pública. ¿Privatizar empresas de servicios públicos? No. La gente dice mantenerla eficazmente en el Estado. ¿Eliminar la ESI de las escuelas? No. La mayor parte de la gente dice sí. ¿Permitir la libre portación de armas? La mayoría de la gente dice no. ¿Arancelar la salud pública? No, te dice la gente. ¿Aumentar servicios públicos? No, te dice mantenerme controlarme las tarifas. Arancelar la educación pública es uno de los indicadores más... prácticamente no debe haber nadie que diga que está a favor de eso, pero además es uno de los pocos casos en los cuales tenemos registro de larga data para atrás. Claro. ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Fue un debate que ya fue lo de los años 90. Si persona por persona piensan esto, ¿qué pasa? Que después a la hora de votar eligen lo contrario. Bueno, ahí tenés una autocrítica que hacer. ¿Qué le decimos a los dirigentes de los bloques populares que insisten en desconocer estas cosas y no se hacen cargo? ¿Qué le decimos, Martín? ¿Qué le decimos? Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias